¿qué permiso hay en tu familia para hacer lo que quieres hacer? Porque cuando vamos a mirar la historia laboral de la familia, no sé, mi caso, toda mi familia ha sido empleada y los que intentaron emprender no les fue muy bien. Cuando los duelos no se transitan, y eso es algo que no somos conscientes como emprendedores y que creemos que eso queda aparte, Sí. lo que empieza a pasar es como que una parte de nosotros se queda en el duelo y quisiera seguir ese destino difícil. Es decir, podemos seguir en la vida, podemos seguir comiendo, respirando, Claro. pero no estamos realmente viviendo, no estamos en 100% nuestra presencia aquí. El ADN se va transformando con las experiencias, con esas herramientas que tú aprendes de cómo sobrevivir. Se transforma el ADN y se va pasando de generación en generación. Es sorprendente como muchas veces le tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Eso que aprendimos a pasar de bajo perfil para no exponernos mucho, puede ser algo que hoy muchos emprendedores estén o estemos viviendo, porque es que hacerte tan público, tan expuesto, ahora, aún hoy en época de redes sociales, el cuerpo lo puede sentir como peligroso. ¿Tú crees que en mis futuras generaciones estoy creando como un pare para que estas generaciones no sufran lo mismo que yo sufrí y estoy cortando desde ahí, o cada persona tiene que hacer su propio trabajo? Bienvenidos al otro lado del charco, un espacio donde compartimos historias de quienes dejaron todo atrás para empezar de nuevo en tierras extranjeras. Hablamos de saltar al vacío, emprender con dudas y construir sueños lejos de casa. ¿Alguna vez has sentido que algo te frena a la hora de emprender, pero no sabes qué es? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo nuestras historias familiares, esos miedos que no entendemos y esos bloqueos repetitivos pueden estar afectando nuestro camino emprendedor. Para eso, tenemos una experta en constelaciones familiares, Diana, que nos va a hablar un poco de esta herramienta nueva que está siendo muy sonada últimamente y es una alternativa que nos puede ayudar a sanar nuestro pasado. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida al otro lado del charco. Gracias, muy bien. Feliz de estar acá. Ok, Dianis. Nosotros con Dianis ya nos conocíamos, de hecho, y Janis ya ha hecho como Yo hice una constelación. Primero yo quiero explicar rápido como qué es la constelación y después nos vamos a las preguntas. Perfecto. Tal vez. Sí, me parece. Así corto como qué es la constelación familiar y así súper corto y después como que ahondamos en eso. Súper corto, es una filosofía de orden. Cómo se vive y cómo se vuelve práctico. Nos ayuda a encontrar los patrones ocultos, esos patrones inconscientes que están detrás de cada situación, sea familiar, sea empresarial, sea en el emprendimiento, cualquier área de nuestra vida en la que estemos experimentando. Estos patrones repetitivos o esto que no logramos, como lo decían ustedes ahorita, puede que haya una razón detrás que a través de las constelaciones la podemos identificar para poder verla, reconocerla, en muchos casos agradecerla porque tuvo un propósito en nuestra vida y transformarla cuando se necesita. Ok, Eso interesante. Nice. Bueno, ya con esa definición yo creo que podemos entrar en materia con verdad o mito. ¿Estás lista, Dianis? A ver. está. Las heridas emocionales de mi familia no afectan la forma en que conduzco mi negocio. Mito absoluto. Toda la información de nuestra familia vive en el cuerpo nuestro. O sea, no es algo que se quedó allá o que se queda en los padres o en los abuelos o en la historia de los que ya no están. No, es que eso vive en nuestro cuerpo. Genéticamente está en nosotros, así que es imposible desligarnos de eso. Wow. Así que mito, nos afecta. Para bien y para mal, porque no todo es trauma, no todo es malo. Sí, claro. sí, entiendo. También nos potencia. El miedo al éxito o al fracaso puede venir de creencias e experiencias transmitidas de generación en generación. Verdad, absoluta. Lo que les decía ahorita, todo lo que ellos vivieron y está demostrado por la epigenética hoy, el ADN se va transformando con las experiencias. Con esas herramientas que tú aprendes de cómo sobrevivir, se transforma el ADN y se va pasando de generación en generación. Así que, Verdadero. Sanar mi historia familiar es un proceso que puede mejorar mi relación con el dinero y la abundancia en mi negocio. Verdad absoluta también. ¿Sí? Sí, verdadero. Porque esos recursos que traemos cuando los podemos, como les decía ahorita, ver, reconocer, agradecer y transformar cuando se corresponde,
pues nos va a liberar de estos miedos ocultos y nos va a ayudar a estar más en el presente y por tanto perderle el miedo al dinero, perderle el miedo al éxito, inclusive perder el miedo al fracaso. Pero es sorprendente como muchas veces le tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Wow. De hecho, te iba a preguntar ahí, como el éxito de mi negocio depende únicamente de mi esfuerzo y habilidades, no de mi historia emocional. Mito, falso. Por eso es que vemos tantas personas que dicen, pero yo lo hago todo y me esfuerzo y por más que le busque no lo logro. Es porque hay historias de fracasos o de éxitos que terminan siendo fracasos, éxitos que te ponen en riesgo. Y como esa información está en el cuerpo, aunque tú te sobreesfuerces, tu cuerpo y tu cerebro te están diciendo, no, esto es peligroso. Función principal del cerebro, sobrevivir. No es pasarla rico, no es nada más, es sobrevivir. Entonces, si estamos en riesgo, si el cerebro y el cuerpo sienten que están en riesgo, te van a proteger. Y eso es lo que hoy llamamos muchas veces procrastinación, autosabotaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, no está en el sobreesfuerzo la probabilidad de éxito, que no hay que hacer, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero no es ahí únicamente donde está la probabilidad de éxito de un negocio. Wow. Ok. Siento que este episodio va a tener como mucha info así súper top. Pero, Dianis, nosotras queremos saber un poquito de tu historia. De pronto, llévanos primero como quién es Diana y qué hacías en Colombia y cómo llegaste a Australia. Llegué a Australia hace 3 años y medio, más o menos. ¿Qué me trae a Australia? El amor. Me enamoré. Así que no, Australia no estaba en mi mapa, o sea, sabía que era un país, una isla muy lejos, pero nunca fue como mi sueño, mi intención. De hecho, no había pensado nunca en vivir fuera del país. Pero me enamoré y aquí estoy. O sea, ¿pero te enamoraste de un australiano? No, es colombiano. Es colombiano. Bien colombiano, además de la misma ciudad. Pero nos conocimos, él estaba aquí, yo estaba allá. Ok. Y dijeron como Australia es el mejor. Se fue dando y eso hace 7 años. Oh, wow, ok. Y, o sea, ustedes tuvieron una relación a distancia por 4 años. Más o menos sí. Opa. Porque además nos tomó COVID, pandemia, él aquí y yo allá. Ok, ¿y tú qué hacías en Colombia? Yo trabajaba en una aseguradora. Oh, estuve más de 15 años trabajando en las aseguradoras en ese mundo en diferentes roles. Oh, wow, ok. ¿Y cómo llega como ese mundo, cómo le puedo decir, como espiritual o de adentro en tu vida? ¿Cómo llega una persona que trabaja en una aseguradora a conectar como con esa parte? De hecho, formada como base, como economista, además. Oh, wow. Entonces, todo el mundo es como, economista, ¿qué haces aquí? La búsqueda personal. De hecho, todo empezó buscando con psicólogos, psiquiatras, iglesias y una sensación interna de que algo no acababa de encajar. Me volví paciente así súper regular de Reiki también, y entonces eso empecé a tener otra información. Pero en ese proceso también hubo un cambio de rol dentro de la misma compañía y empecé a tener más personas en el equipo, una responsabilidad más grande y dije, ok, esto me gusta más trabajar con la gente que con la parte técnica y me formé como coach. O sea, esto pasó en Colombia. Todo esto es Colombia, esto es historia prepandémica. Okay. En la formación como coach empecé ya a escuchar un poquito más de las constelaciones. Ya algo había escuchado, pero... Y en ese proceso veo un video que esto es muy gracioso, pero el video decía, ¿sabías que no tienes que querer a tu mamá? Oh. A mí esa frase, o sea, hoy suena fuerte, pero cuando yo la vi en ese momento, lo que yo sentí en mi cuerpo fue una cosa muy rara. Y hoy en día esta persona que hizo este video es mi maestra. O sea, con ella me terminé formando, pero 3 años después. O sea, fue un proceso. Pero digamos que fue ese journey, todo ese proceso me fue llevando, empecé a investigar más, a leer, porque fue cuando ya entré a ver el video y empecé a entender lo que ella proponía, lo que ella planteaba, era como, entonces esto me pareció muy raro, pero muy cierto, o sea, me empezó a hacer mucho sentido. Empecé ya a hacer mi proceso personal a través de las constelaciones, empecé la formación y terminé en todo este mundo que para mí las constelaciones combina algo que es muy interesante y es que sí es muy espiritual, pero no se queda solo allá. Okay. Tiene mucha lógica. Okay. Y por eso ahora les decía, es una filosofía de orden.
Entonces en el orden tiene mucha estructura. Mi cerebro funciona con estructura. Por eso las constelaciones se volvieron tan llamativas. O sea, no es solo de... No es... netamente mágico, sino es sí, más no, como para tiene nada. una explicación. Absolutamente. O sea, está súper respaldado. Como les decía ahorita, por ejemplo, les hablaba de la epigenética, Sí. física cuántica. Ya el detalle biológico es otra cosa. De hecho, se habla de los fractales. En los fractales viene la información. Pero cuando nos vamos a la física cuántica, pues para hacerlo todavía más allá, es que finalmente la parte más pequeña que habían determinado era el átomo, pero se ha confirmado que el átomo está también compuesto por información. Claro. Entonces al final somos información. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la epigenética? Ni siquiera solo con los padres, te puedes ir a los abuelos. Mira. Estas situaciones que vivieron los abuelos, las abuelas, no sé, Colombia, cuando hubo persecuciones, que hubo desplazamientos por temas políticos en los 50, 60, toda esta historia que no nos corresponde, pero que hace parte de nosotras, Sí. ellos tuvieron que empezar a desarrollar recursos y habilidades para escaparse, porque eran perseguidos, tenían que abandonar sus tierras, tenían que... Incluso dentro de las mismas familias se generaban este tipo de discusiones. Hay un aprendizaje que hoy no somos muy conscientes, pero estas personas tuvieron que aprender a hacerse de bajo perfil, es decir, a pasar desapercibidos. Ok. Eso se vuelve un recurso, y es un recurso porque finalmente genera o ayuda a la sobrevivencia. Si ellos no aprenden a hacer eso, es posible que la vida de nuestros padres hubiera estado en riesgo, por tanto, nosotros no estaríamos aquí. Sí. Es decir, ese recurso que ellos aprendieron se pasa en el código genético. Exacto. Yo no sé si ustedes han escuchado que los árboles, cuando empiezan a determinar ciertas plagas, ellos empiezan a generar sus propios recursos de hacerse más amargos, por ejemplo, para que ciertas hormigas o ciertas plagas o insectos no los ataquen. Sí. Y empiezan a pasar esa información a través de las raíces a otros árboles y otras plantas. Wow. Eso es como lo replicamos nosotros los seres humanos. Entonces, eso que aprendimos a pasar de bajo perfil para no exponernos mucho, puede ser algo que hoy muchos emprendedores estemos viviendo, porque es que hacerte tan público, tan expuesto, ahora, aún hoy en época de redes sociales, el cuerpo lo puede sentir como peligroso. Claro. Entonces se preguntan cómo nos afectan las vivencias de nuestros familiares, de nuestros ancestros. Aquí, y les estoy poniendo un ejemplo muy cerquita, no me estoy yendo a la época de las cavernas, no, es aquí, estamos hablando de 50, 60 años. Y son cosas que hoy estamos viviendo nosotros. Entonces podríamos decir que de cierta forma hay como ciertos patrones o dinámicas en nosotros como emprendedores que podemos identificar que nos están bloqueando al momento de emprender. Absolutamente. Ese ¿Cómo es uno. haces eso? ¿Cómo lo haces? O sea, porque digamos que de cierta forma yo siento que es muy inconsciente, ¿sabes? O sea, como, por ejemplo, yo tengo este tema tenía, pues porque ya tengo un podcast, pero el tema de las redes sociales era algo que me costaba demasiado. Y ahorita que dijiste eso, me acabo de acordar de algo. ¿Qué pasó? Entonces como que me cuesta mucho exponerme, y yo decía, lo que yo me decía a mí misma era, ay, no quiero hacer redes porque qué pereza estar mostrando todo, no vivir el presente, como ser como, ay, aquí cenando con mis besties, ¿sí? O sea, como que yo decía como, no. Cuando me tocó hacerlo para el proyecto, era como, yo me sentía como con una ventana invisible que no me dejaba pasar, o sea, era como, no quiero hacerlo, y entonces mi cuerpo busca no hacerlo, ¿sabes? Como, bueno, tengo el tiempo para hacerlo, pero mejor levanto la ropa, arreglo la cocina. Procrastinar. Sí, exacto. Y era como, ay, no lo pude hacer, qué pesar, pero igual lo necesitaba. Hay dos formas de hacerlo. Una es en sesión individual, somos tú y yo, y empezamos a identificar, y esta parte es similar en el grupo, porque esa es la otra opción, cuál es el tema. Y quienes han estado en sesión conmigo se ríen porque ya conocen este dicho, el tema nunca es el tema.
Ok. Eso quiere decir que llegan y me dicen, yo quiero constelar. Algunos llegan, yo quiero constelar a mi familia porque quiero organizarlos a todos. Entonces hay que empezar a aterrizar la expectativa. No, esto es demasiado grande para una sola persona, ¿cierto? Ujú. A lo que te refieres es como yo tengo un problema y quiero ir a Ujú. esta sesión para solucionar un problema, pero a veces hay gente que llega y quiere solucionar problemas de toda su familia. O a toda la familia como si toda la familia fuera un problema. Ya. Entonces, paso uno es empezar a aterrizar esta expectativa. Pero cuando lo hacemos, entonces es empezar a identificar. Puede que lleguen y me digan, no, yo tengo problemas con el dinero. Ujú, ujú. No llega o si llega se va súper rápido. Entonces empezamos a identificar, ok, o a seleccionar representantes. Ok. Un Eso es porque representante, dices que hay una individual y una grupal. pero en las dos funciona igual, Ok. ¿cierto? O identificar, bueno, no hablemos todavía de representantes, hablemos de esos elementos. Ujú, ¿Cuáles son los elementos en ese caso? Entonces, una persona que tiene inconvenientes con el dinero, vamos a mirar la persona, ujú, el dinero, y normalmente se nos abre como mínimo una tercera opción y es hacia dónde mira el dinero. ujú. ¿Cómo concebimos los problemas? Y es como mensajeros. O sea, El, estas personas que van a estar en en el grupal, es que quiero sí, como así desmenuzarlo para la gente que de pronto no entiende muy bien, ¿sí? Entonces, estas personas que están en el grupal se piden Un rol. un rol, ¿sí? no, No, ok. no, de hecho por eso les decía, esto es similar en ambos casos. Sí, partamos de lo básico, estamos nosotras dos en sesión, ¿cierto? Sí. Tú me dices, tengo una situación con el dinero, entonces vamos a seleccionar o a identificar. Esto sería una representación o un elemento para Luisa, otro para Mm, el dinero y otro hacia dónde mira el dinero. ok. Si estamos en una sesión individual, yo me paro y represento y te reporto a Mm, ti cuáles son las sensaciones físicas. Este es un trabajo muy del cuerpo, ujú, porque partimos más allá del yo pienso, yo creo, no. Aquí es mm, qué pasa en el cuerpo cuando claro, estamos en cada posición. sí, Cuando estamos en grupo, ¿qué es la diferencia? Y es que tú vas a seleccionar, primero las personas que están en el grupo hoy no saben a quién van a representar. claro. Ujú. Entonces tú me dices, mira, yo quiero que a mí me represente Hannah y el dinero fulanito y la otra incógnita que no sabemos, alguien más que esté allí Sí, en el grupo. ujú, En la individual lo hago yo con mi cuerpo, en el claro. grupo son las otras personas. Ahora, ¿qué pasa en conjunto, en cualquiera de las dos? Que empezamos a reportar cuáles son las sensaciones. Mm, Me gusta que me mire el dinero, no me gusta que me mire el dinero, o me siento atraído, o quisiera estarlo más lejos porque siento que en mi cuerpo, no sé, siento susto, siento todo ujú, ese tipo de sensaciones físicas ujú. son las que nos muestran cuál es la dinámica de relacionamiento allí. Y al identificar esa dinámica, pues ya podemos empezar a encontrar, bueno, o empezar a seguir un camino. De Ujú, hecho, porque a veces no es simplemente que nos paramos y todo apareció perfecto, no, sí, o súper claro, no, claro. pero se va trazando ese camino para identificar, ok, este miedo con qué se relaciona, Ujú, o esto que mira el dinero, lo que está mirando, que está sintiendo miedo, se siente niña, se siente adulta, le da miedo de qué. Entonces, esa se vuelve la clave. No sé si es claro, les decía ahora, yo sí, soy muy, mi cabeza funciona con estructura, pero es como el dinero viene, o este problema con el dinero, sí. viene a hacernos mirar hacia algo que no hemos visto. Ujú, Y ese algo que no hemos visto es el que empieza a tener la clave porque es este patrón oculto que ujú, nos va a hablar y nos va a mostrar, nos va a decir, mira, me da miedo exponerme, no quiero que me vean, quisiera hacerme pequeñita o mm, hay muchos casos que se pueden dar. Recuerdo un caso hace algunos años, me preguntaron dinero y negocio y resulta que el dinero y el negocio miraban hacia un lado de la sala, pero la persona miraba a un lado totalmente diferente. ok. La sensación en el cuerpo era de duelo, era de llanto, era de... Y empezamos y encontramos en este movimiento que lo que habían era unos bebés perdidos, unos Oh, bebés que no habían llegado a la vida, ok. pero que este duelo no se había hecho, Mm, no se había Mm, transitado conscientemente. ujú, Cuando los duelos no se transitan, y eso es algo que no somos conscientes como emprendedores y que creemos que eso queda aparte sí. para ir conectando todo el tema,
lo que empieza a pasar es como que una parte de nosotros se queda en el duelo y quisiera seguir ese destino difícil. Es decir, podemos seguir en la vida, podemos seguir comiendo, respirando, Claro. pero no estamos realmente viviendo, no estamos en 100% nuestra presencia aquí. El dinero se vuelve irrelevante, a pesar de que el cuerpo físico lo necesite para esto más grande que nos compone. Una parte de nosotros se queda en el dolor, en el duelo, en querer seguir ese destino difícil y por tanto no hay energía, no hay disponibilidad. Entonces yo puedo creer que sí quiero y que estoy haciendo todo para conseguir el dinero y hacer crecer mi negocio, pero en realidad lo que está pasando es que mi energía está muy lejos. Porque va a sonar brusco, pero esto es como un muerto en vida. Sí. Y los muertos no necesitan dinero. Y los muertos no necesitan sexo. Entonces, cuando ya uno empieza a identificar que todas estas áreas también están afectadas, pues ya puedo y me doy cuenta, como sale en la sesión, hay un tema de un duelo no transitado, pues ya sé que este es el foco. Entonces, este problema dinero lo que me hizo fue mirar a esto que no se había visto, que es este duelo no resuelto, no transitado. Ahora enfoco mi energía en poder cerrar, transitar este duelo como para volver a traerme a mí. Sí. Ahí sí, como hablábamos ahorita, creo que antes con rituales, con procesos, con terapia, otras herramientas. La sola constelación no te va a cerrar el duelo, Claro. pero te está mostrando que hay un duelo que no has resuelto. Cuando ya te das cuenta de eso, es muy distinto que seguir en el sobreesfuerzo tratando de lograr yendo como algo. un camino que no es, porque crees que es una cosa, pero en realidad es otra. Exactamente. Tú, o sea, ¿qué tipos de problemas son los más comunes o las personas que llegan a estas sesiones que te pueden decir, por ejemplo, no sé, sí, el tema del dinero, yo sé que es como muy común, pero ¿qué otros tipos de problemas se pueden como ver? Mira, en grandes categorías, así grandes números, salud, dinero y amor. Relaciones, o sea, con dinero me refiero a todo lo que tiene que ver con trabajo, con emprendimientos, con el dinero que no llega o el dinero que si llega se va súper rápido. También ahora mucho el tema de propósito, del no sé qué hacer. Y en amor, todo lo que tiene que ver relaciones, no solo de pareja, todo lo que sean relaciones. Ese, por ejemplo, del propósito, ¿cómo sientes qué bloqueo puede haber ahí? O sea, como con temas de propósito, eso me parece súper interesante. Porque está pasando mucho. Sí, y siento que estamos en una era donde de pronto, como claro, se abrió esta oportunidad de que podemos hacer otras cosas, ¿sabes? O sea, como, bueno, sí, yo estudié tal cosa, pero como que mi corazón me dice que quiero hacer otra y empiezo a sentirme confundido. ¿Cómo, o sea, qué tipo de bloqueos o cosas no resueltas podrían derivar como una situación de estas? Mira, hay algo bien interesante con ese tema ahora y es, primero, que a través de TikTok todos deberíamos estar haciendo algo diferente a lo que estemos haciendo, o sea, no importa ni siquiera si es lo que queremos o no. Y que amamos. Entonces eso empieza a generar un montón de cosas internas. Pero lo otro que se está dando mucho es qué permiso hay en tu familia para hacer lo que quieres hacer. Porque cuando vamos a mirar la historia laboral de la familia, posiblemente, no sé, mi caso, toda mi familia ha sido empleada. Y los que intentaron emprender no les fue muy bien. Entonces, toda esta historia está ahí. Cuando ya entro a mirar, claro, ya cómo yo me puedo dar el permiso de emprender y ser exitosa emprendiendo. Y lo que hablamos al principio, la historia sí importa y la historia de la familia importa. Porque si tú estabas pequeñita y viste a tus papás sufriendo por dinero o sufriendo por tiempo, entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Tenemos información encontrada. En el yo quiero emprender, pero internamente aprendimos que puede ser peligroso, que es riesgoso, que no es fácil. Entonces, hoy lo confundimos con el tema del propósito, pero no siempre es por propósito. Puede ser por esta información inconsciente que tenemos del permiso de emprender o no, porque por el contrario, también hubo personas que vienen de familias netamente emprendedoras y que hoy lo que quieren es tener éxito de otra manera, en el corporativo o haciendo otras cosas, pero también se siente como... Y hay un tema muy profundo allí y es el miedo a dejar de pertenecer.
que es todavía más inconsciente. Claro. Pero si yo estoy en una familia de empleados, no sé, profesores, toda la vida en el magisterio, y yo quiero ser la loca de la familia, emprendedora, haciendo una cosa diferente, bien hippie, como decía Hannah ahora, pues hay hay algún punto en el que si yo no me paro y pido este permiso y honro esa historia de ellos, que fue la que me permitió a mí llegar aquí y poder tener hoy la oportunidad de tomar una decisión diferente, pues me voy a quedar en este loop igual de lo intento, pero no lo logro, pero no soy capaz, pero sí quiero. O renuncio, O ¿sabes? renuncio o me siento súper mal y me quedo castigada, pues castigándome toda la vida. Entonces, ¿tú crees que al saber cuál es el problema, ya puedo entender más o menos cómo tengo que actuar en consecuencia y cómo puedo trabajarlo, ¿cierto? Sí. Y eso, ¿cómo funciona entonces? Yo voy, tengo esta información, ya sé cuál es mi problema, ¿cómo podría yo trabajarlo para que no lo repita? En una sesión es que no solamente te das cuenta, es que hacemos Ok. unos movimientos, hay unas frases en las que procuramos que esta información se ponga en el cuerpo. Es decir, todo de entrada lo vemos y escuchamos, se queda en la cabeza, pero el proceso de repetir algunas frases, de sentirlo en el cuerpo, muchas veces lo que yo les pido también es, ok, párate aquí y ten la sensación corporal tú misma. A veces lo que el movimiento nos pide es un movimiento de honra, normalmente con papá y mamá, digamos, un movimiento básico, genérico, porque aunque no somos conscientes, nos creemos más grandes que mamá y papá, porque ya ellos hoy nos piden más ayuda, necesitan un poquito más, porque los queremos cuidar y proteger y salvar, entonces empezamos a hacernos como a creernos más grandes y a creer que nosotros sí sabemos cómo ellos deberían vivir su vida. Pues lo que generamos ahí es un movimiento de recuerda que tú eres la pequeñita y ellos son los grandes, ellos llegaron antes. Y eso lo hacemos con movimientos corporales. Okay. A algunos, sobre todo cuando están en mi casa, no, y en talleres también, les toca arrodillados en el piso, o sea, en el piso, viviendo en el cuerpo la sensación de hacerse más pequeños. Es ese proceso corporal. Entonces, de ahí en adelante ya lo que queda es como poder repetirlo, tratar de sentir, de recordar, de conectar con esa sensación que se vivió en el cuerpo. Porque lo que buscamos es hacer un cambio de percepción. Claro, ok. Por eso lo trabajamos con el cuerpo. Y entonces, antes estábamos hablando como del tema de cómo se puede complementar esto como con un psicólogo, ¿cierto? ¿O cómo Sí. lo podrías decir tú? No sé, yo lo que siento a partir de mi experiencia es que a mí me llegó esta información, pero para mí fue una información muy grande. Porque, o sea, para mí la constelación se derivó en una frase. Pero esa frase, o sea, es como yo ya soy consciente de la frase y sé qué es, pero digamos, ya ¿hace cuánto fue que hicimos la constelación? ¿Como 2 meses? Un poquito Creo más. que un poquito más. Ah, Y es todo un trabajo durante 2 meses de cómo realmente, o sea, yo puedo llegar a creerme la frase, ¿sabes? O ¿Como sea, una frase constructiva para ti o algo para así? mí es mucho, muy relacionado como con mi niña, ¿sabes? Ok. Entonces, ha sido todo un proceso Claro. de poder mirar por qué esa niña como que se sentía así, ¿sabes? Y de poder integrarla en mí, porque Claro. como que había un rechazo, Claro. ¿sabes? Entonces, para mí, por ejemplo, igual, aunque es como, de cierta forma, siento que me dio como una guía, pero yo no siento que sea como, ya. Claro, claro. Me ha costado. Hay me que ha costado. trabajarlo, ¿cierto? Eso, y me parece perfecto poder contarles y compartirles eso, porque a veces las personas, y de nuevo, lo que TikTok te vende es, constela a tu mamá y tu vida se arregla. No, o sea, esto es un trabajo también de responsabilidad personal, que es lo que hace, te muestra una información que tal vez por otros caminos no es tan fácil o te hace más rápido el llegar a esa información. Pero una vez lo ves, ya viene ese proceso personal también de ponértela en el cuerpo, de entenderla. No es algo que tú saliste de la sesión, o sea, a veces sales de la sesión y es como que algo inmediatamente hizo clic. Sí. He tenido personas que salen de la sesión, no sé, situaciones con el papá y al otro día me escriben, Diana, llevaba meses sin hablar con mi papá y de repente recibí un mensaje de mi papá al Wow. teléfono.
Pero no es algo que yo les diga esto va a pasar o que yo les pueda poner Claro. como mi promesa de venta es, no, esto no necesariamente. Hay procesos que llevan su tiempo para integrarse, porque son procesos tan profundos, porque han sido momentos o vivencias dolorosas, o simplemente porque el cuerpo y el cerebro bloquearon tantas cosas que es empezar a quitarle capas a la cebolla, es empezar a ir un poquito más profundo. Entonces es más como ese camino de entrar en un camino, de nuevo, abrir un proceso, entrar ese camino de solución, de conexión, de reconciliación con uno mismo y con su historia, básicamente. Pero no es la cura mágica, no es, Claro, sí. no es el hada de Cenicienta. Claro, es como todos No mis es. problemas te los dejo a ti, cúrame. Sí, ya la sesión, ya lo soluciono todo. No, pero te está entregando una información y eso es Claro. importante saber. ¿Qué hace cada quien con esa información y con esa responsabilidad? Exacto. No, la constelación no te sana, ni el constelador te va a sanar, no. Facilitamos un proceso para que te hagas cargo de la información que estás viendo allí. Yo quiero como enfocarlo un poquito más como ahorita, como al emprendimiento y en como cuáles son esos problemas que los emprendedores tienen, como esos, sí, problemas y cómo los pueden tratar, cómo se puede, cómo se encuentra el por qué está pasando eso, no sé, let's say, digamos, el querer cobrar, pero no poder cobrar porque me da miedo y me da miedo poner el precio a mi trabajo. ¿De dónde viene eso? Como esos problemas que los emprendedores tienen. ¿Tú qué ha pasado como por tu consulta? Que tú digas, esto. Es complejo generalizarlo, Claro. pero más a grosso modo que se da y viene un background cultural también. Normalmente como emprendedores migrantes, que esto es un claro. apellido interesante, Sí. porque una cosa es emprender cuando tú estás rodeado con tu gente, en lo que conoces, y otra cosa es venir a emprender en un país con gente que no conoces. ¿Qué pasa aquí? Y es que nosotros como latinoamericanos normalmente, eso está un poquito cambiando, pero llegamos pequeñitos, llegamos perdidos, no sé hablar, me da pena hablar. Y esto lo empezamos a reflejar, entonces empezamos a crecer un poquito en el país, empezamos a arraigarnos un poquito, pero seguimos manejando este tema de yo no puedo ofrecer lo mismo que ofrecen los locales, yo no puedo ofrecerlo al mismo precio, porque mi inglés no es muy bueno, porque lo que sea, o sea, Sí. empieza. Pero esto viene muy cultural, muy arraigado en nosotros. Este es el trabajo que estamos haciendo de empezar como a depurar todas estas cosas. Y hay algo muy interesante que normalmente no nos preguntamos cuando elegimos emprender un proyecto dentro de un emprendimiento y es ¿cuál es la ganancia oculta de lograr eso que quiero lograr? ¿A qué te refieres? Yo me perdí porque yo no me lo he preguntado. Normalmente nos ponemos metas, ¿cierto? Sí. No sé, tu meta, ser, va a decir cualquier cosa, que espero que sí, ser el podcast de habla hispana número 1 en Australia, ¿cierto? En el mundo. Claro, pero empecemos por Australia. Si ves, empezamos por pequeño, pero así somos. Listo. Es que constelé contigo. Qué buena publicidad. Ay, sí, fantástico. Pero cuando tú tienes esa meta, normalmente no nos preguntamos ¿cuál es la ganancia oculta de volvernos el podcast número 1 en español en Australia? ¿Qué renuncias va a implicar para ustedes? ¿Qué cosas van a tener que dejar de hacer para poder lograrlo y cuando lo logren? Porque muchas veces estamos dispuestos a pagar el precio de lo que hay que hacer. Trabajar el sábado, trasnochar, aprender de cámaras, de sonido, no sé, todo esto. Ustedes saben más que yo de esto. Pero cuando lo logren y ya tengan un nivel de reconocimiento muy grande, ¿a qué van a tener que renunciar? ¿Qué nos pasa como emprendedores? Que muchas veces estamos tan enamorados del producto que nos va a costar soltarlo. Es decir, si tu producto es el podcast y presentar el podcast, si a ti te dicen para crecer, y creo que lo escuchaba a Danko, sí. dice, en algún momento tienes que soltar cosas. Pero si lo que tú no quieres es soltar la presentación y para que tu proyecto crezca te toca dejar de presentar, no sé, estoy usando un ejemplo, pero Sí.
¿realmente quieres que crezca tanto si lo que tú quieres es presentar un podcast y no necesariamente que sea el negocio más grande de Australasia? Sí, Ese tipo de cosas normalmente no nos las preguntamos. claro. ¿Quién tendrías que ser tú? No sé, que te digan, para que seas más exitosa, para que tu podcast sea mucho más grande, tú tienes que ponerte más rubia. No sé, te estoy diciendo cosas que, Sí. Sí, pero que al final son las cosas que empiezan a pasar. Es que tienes que invertir más dinero, es que tienes que invertir Claro. más tiempo, es que ya no puedes grabar uno, tienes que grabar 3 al día. Y sacrificas tiempo con tu familia, let's say. Por ejemplo, si tú tienes un negocio muy grande en Australia, va a requerir más tiempo y más energía tuya aquí. Tal vez eso te va a quitar, aunque te dé más dinero, te va a quitar la disponibilidad de tiempo para ir a Colombia tantas veces como tú quisieras al año. Claro. O sea, son cosas que se vuelven muy sutiles, pero que son ese tipo de cosas que no vemos. Entonces, la ganancia oculta o el para qué detrás del para qué es lo que activa las defensas del inconsciente, del cuerpo y del cerebro. Entonces, por eso se vuelve a veces mejor no lograr lo que queremos lograr para no ponernos en ese riesgo de ser o hacer eso que de pronto nos da miedo ser o hacer. Esa es la ganancia oculta. Y nos afecta a todos como emprendedores porque no tenemos ni idea. sí. Eso te iba a decir, porque de cierta forma no es como que lo proyectemos tanto hacia ese lado. O sea, digamos, sigamos con el ejemplo del podcast. O sea, ahorita el objetivo es, no sé, tener 1000 suscriptores. Y ese es el objetivo. Y yo no sé, o sea, yo no estoy pensando en tener 100,000, ¿sabes? O sea, no sé qué implica tener 100,000, ¿sabes? Y puede que me, o sea, ya hablándolo, es como, me asusta un poco como ser tan pública, ¿sabes? O sea, como, uy, raro. O sea, yo que me he mantenido así, como bajo Sí. perfil, y después, uy, mucha visibilidad, me parece un poco extraño. No sé si me da miedo, Sí. pero me parece extraño. O sea, yo lo veo y yo, extraño. Eso quiere decir que yo entonces podría sabotear mi trabajo para que eso no llegue a Claro. pasar. Cuando no eres consciente de ello, sí. Cuando tú ya eres consciente de eso, lo que tú puedes hacer es empezar a modularlo. ¿Cómo se Ok. modula? Es decir, si tú ya sabes que, que te afecta, perdón, No te preocupes. que te afecta un poco sentir ese nivel de exposición, pues entonces tú ya vas a empezar a targetear a dónde quieres llegar, Sí. qué vas a hacer para llegar ahí, vas a empezar a tener tus reglas, tus límites, a decirle, no sé, a decirles, van a negociar y ya no van a grabar los sábados, van a grabar el miércoles. Lo que sea que vaya pasando, pero que tú vas a tomar decisiones informada. Entonces puede que no necesariamente haya que cambiar el propósito de llegar a los 1000 suscriptores para llegar a los 10,000 y a la placa del YouTube y a la de los 100,000 y a la del millón. Tú puedes seguir en ese proceso, pero tú ya sabes qué es lo que estás dispuesta y no a hacer en el camino. Ya no lo vas a hacer solo por llegar a los suscriptores. Tú ya vas a tener conciencia de hasta dónde tú quieres exponerte, exponer tu vida. Tú decías ahora, listo, yo ya puedo empezar a compartir más de mí, por el proyecto te ha llevado a hacerlo, pero seguramente tienes límites de cosas que todavía no vas a compartir. Claro. Pero el hacerlo consciente es el que te permite tener esos límites. Eso es lo que cambia la diferencia entre tomar una decisión con un poquito más de información o que la información se vaya en el automático del 99.7% del resto de decisiones que tomas en el día. Y como proyectos y como emprendedores, tener esa visión clara, tener ese norte, pues es lo que te va a permitir tomar, hacerte cargo de ello. Claro. Y poder decir, ok, me siento bien aquí. Quiere decir, por ejemplo, si tú llegas a los 1000 suscriptores y dices, ok, no, esto todavía se siente chévere y qué rico llegar a los 10,000 y qué rico hacer esto, suena brusco, o pagar este precio porque también me va a traer estos y estos y estos beneficios. Claro. Claro. Entonces tú ya lo vas a sopesar, tú ya vas a poder medir cuál es tu nivel de riesgo, qué es lo que quieres hacer, teniendo en cuenta que van a haber renuncias. A veces como emprendedores, y vuelvo al de Danco, porque es que Sí. hubo varias cosas que me llamó mucho la atención de él. Decía, tú no puedes pensar que lo vas a hacer todo y que lo vas a seguir haciendo todo tú solo y que lo vas a lograr todo, no. Hay cosas a las que para poder llegar a esto, renuncio a algunas cosas, pero la ganancia lo vale. ¿Y eso cómo lo sabemos?
cuando lo reconocemos. ¿Cuál es la primera pregunta? Es, ¿qué voy a lograr? ¿O qué voy a hacer? ¿O quién voy a tener que convertirme? ¿Qué voy a tener que cambiar de mí, de mis hábitos, cuando logre eso que quiero lograr? ¿Qué voy a tener que empezar a hacer y qué voy a tener que empezar a dejar de hacer? Mira, las preguntas tampoco son así loquísimas, Claro. súper elaboradas. ¿Qué les recomiendo yo así extra? Usemos el cuerpo. Se siente cómodo para ti que 10.000 personas te estén viendo, te conozcan, estés suscritas. 10.000 personas también tienen una implicación de cuántas reproducciones tienes que tener. Claro. Se siente cómodo y fluido para ti estar conociendo los números, las métricas, pensando en el, ¿cómo se llama? El pequeñito que tú tienes que poner porque es el que, o sea, empezar a meterte tanto en este negocio. Se siente como, listo, vamos. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si igual, o sea, no se siente cómodo, Ok. pero tú en serio lo quieres, ¿sabes? Como que O algo sea, te dicen igual en el cuerpo, ¿sabes? esto es lo que yo quiero, porque es que igual uno no sabe, ¿no? Pero hay algo también que te dice como... Como sigue empujando, Y, o sea, y como... tienes señales, como... Sí. Sí, esta señal me dice y entonces como que la vida también te va llevando como a seguir en ese camino. Sí, y es como, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de los hábitos. O sea, hacer ajustes en los hábitos es un poco complicado dejar de hacer como las cosas en automático, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo llevo todo el año luchando con mi ser para poder levantarme temprano porque sé que me funciona, pero lo que tú decías, el cerebro está adaptado para que tú sobrevivas y gastes menos energía. Entonces, para mi cerebro, o sea, todo el tiempo quiere negociar conmigo de, ay, no te levantes tan temprano, o sea, relájate, o sea, como está haciendo la de frío. Y ha sido muy difícil como poder, como nivelar eso y, pero yo realmente lo quiero. Entonces, no se siente cómodo para mí, pero yo trato de seguir como empujando a ver si algún día lo logro, porque es importante para mí, o sea, de cierta forma es como, esta es la meta que tengo, quiero llegar, o sea, en serio quiero llegar, pero no sé si mi cabeza no está jugando a mi favor para ayudarme a llegar. Ahí viene algo que normalmente lo vemos como incómodo, como maluco, pero que desde esta visión es el gran regalo y son las resistencias. De hecho, cuando yo les propongo ejercicios o cuando les dejo las frases o cualquier propuesta en la sesión o posterior a la sesión, lo interesante no es solamente hacerlo. Lo interesante es poder encontrar la resistencia que se genera en el cuerpo cuando lo estoy haciendo. Es decir, haciendo la frase, es poder empezar a hacer esa observación del cuerpo de qué es lo que pasa cuando, o sea, yo siento que esto está bien, pero cuando aparece, no sé, tú decías ahora, la procrastinación, o sea, cualquier cosa, que tú puedas tener esa conciencia de pararte un momento a decir, ¿por qué no quiero hacer esto? ¿Por qué prefiero darle prioridad a otras tareas que realmente hacer lo que siento que quiero hacer? Esto es conciencia, o sea, es pasar del inconsciente al consciente. ¿Cómo lo hacemos? También con estas preguntas. Hoy, si bien obviamente están las terapias, están las constelaciones, no voy a hacer aquí marketing negativo ni fuera el caso. Sí. Pero hay muchas herramientas que nosotros como personas también tenemos. Hazte esas preguntas. Si ya ves que la pregunta sola, tú estás en el loop y no tienes respuesta, busca ayuda. Pero tú ya eres consciente de eso, por ejemplo. Quiero hacerlo y todos los días me lo propongo, pero siempre encuentro cómo irme por las ramas. Ok, párate y pregúntate, ¿por qué no quiero realmente hacerlo? ¿Tú crees que puede ser como miedo? Sí, normalmente es un miedo. El tema es ya saber encontrar qué es la parte que te da miedo o el miedo a qué. Y creo que en las preguntas del principio puede que el miedo no sea al fracaso, puede que el miedo sea al éxito. Ok, ¿y si lo logro? ¿Y si sí llego a los 1.000 y a los 10.000 y a los 100.000? Y entonces ahí vienen las preguntas, ¿si lo voy a poder sostener? ¿O esto me va a cambiar tanto la rutina que he construido que me da miedo perder la rutina? O todo este tipo de preguntas, pero cuando tú ya te las haces y puedes identificar, ok, no, es porque me voy a sentir juzgada, es porque me voy a sentir demasiado expuesta a que la gente tenga la posibilidad de opinar de mí.
de mi vida, de mis gustos, de las medias, de... Sí, lo que sea. Ok, ya sé. Entonces, cuando yo ya sé que lo que me da miedo es que opinen de mis medias, pues yo ya tengo la posibilidad o las cambio o hago que eso no me importe. Pero solo a través de esas preguntas y de las resistencias que se generan en el cuerpo es que podemos empezar a identificarlo. Entonces, no es el hacer por hacer, es el encontrar en el cuerpo qué se siente cuando quiero y no puedo hacerlo. O sea, sientes que de pronto ese tipo de podríamos llamarlo como práctica, de cómo encuentro la resistencia y, y me empiezo a cuestionar para traerme al consciente, es algo que puede funcionar para empezar como a romper estos patrones. Sí. Y con toda esta información, como qué prácticas en serio podemos usar diario, ¿sabes? O sea, que nos traigan a este consciente. O sea, aparte de hacernos como la pregunta. Iría al muy básico, respirar. Ni siquiera somos conscientes de que respiramos. Y ahí hay una base hasta el mindfulness. Ajá. O sea, y es, no sé qué nivel, cada quien tiene un nivel de concentración diferente, pero hay personas hasta que les sirve ponerse la alarma para respirar 3 minutos y ser conscientes de cómo el aire entra por la nariz. O sea, ahí ya no, pues no son mi expertise para decirte soy la súper experta en respiración holotrópica o lo que sea, no. Pero sí es respirar y es la base, es estar donde estamos. Y si tú lo piensas cuando uno se está bañando, está pensando en qué va tarde, en qué se va a poner, en qué va a desayunar, en que ya viene el podcast, en que... Entonces, nunca nos bañamos cuando nos estamos bañando, nunca nos vestimos, nunca comemos cuando estamos realmente comiendo, porque cuando estamos comiendo o estamos con el teléfono o con el televisor o estamos pensando que ya vamos tarde o hoy la gente come en el computador. Entonces, va a sonar muy como, pero pues eso es obvio. Pues sí, en realidad sí. Pero ¿cuántas veces lo haces al día? Pero no realmente lo hacemos. Entonces, básicamente para poder ser consciente de tu cuerpo, de este tipo de preguntas, pues empieza por estar consciente, por habitar tu cuerpo. ¿Tú crees que cuando tú tratas como todos estos problemas, digamos, tú dices, bueno, sí, necesito tener este tipo de terapias, este tipo de sesiones y necesito trabajar en esto? ¿Tú crees que en mis futuras generaciones estoy creando como un pare para que estas generaciones no sufran lo mismo que yo sufrí y estoy cortando desde ahí, o cada persona tiene que hacer su propio trabajo? Cuando trabajamos, normalmente hay muchas situaciones que necesitan ser vistas por alguien en el sistema. Por eso, el ejemplo que les ponía ahora. Aquí yo tenía una chica constelando un tema X que terminó siendo relacionado con su papá y el papá en la noche la estaba contactando. Somos energía y esta energía nos afecta positiva o negativamente a todos. Entonces, sí, cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, estamos liberando patrones que venían 1, 2, 3 generaciones hacia atrás hasta más. Entonces, no necesariamente van a cargar lo mismo. Pero también es ilusorio pensar, ya mis hijos van a tener una vida perfecta porque yo ya sané, corté, liberé. No funciona tan así. No es así de solucionamos todo. Sí. Pero sí, claro, hay cosas que ya ellos no tienen que cargar. Todo esto muchas cosas que no pudieron ser expresadas en el sistema, cuando yo ya las puedo reconocer, las puedo mirar, las puedo hablar, pues ya no necesitan como ser compensadas por otra generación. Entonces sí alivia, pero también teniendo esta justa medida de no hacer su vida perfecta, ellos tendrán sus propios aprendizajes también, pero no necesariamente los mismos que tú tuviste. Yo siento que hay mucha gente que tiene muchos problemas con sus papás y con sus mamás, ¿no? Sí. Digamos, en mi caso yo siento que yo creo que ambos. Cuando hay problemas, digamos, con el papá, ¿cómo se representa eso en la vida? Como qué factores trae, qué problemas trae, digamos, si yo tengo un papá que no está presente. Y cómo tal vez eso, pues, yo sé que debe ser como muy personal, pero me imagino que debe haber algo también genérico ahí en cuanto el abandono de un papá, cómo te puede afectar a ti en tu vida. Mira, se hace complejo de determinarlos porque el abandono del papá se puede sentir con o sin el presente. Es decir, cuando papá no estuvo en la vida, es muy evidente decir, pues claro, no estuvo. Pero hay momentos o hay muchas personas que viven la presencia de sus papás también como un abandono.
Entonces eso es como ser huérfano de padre vivo. Wow. Y pasa con la madre también. Claro. No siempre están emocionalmente disponibles para que uno se sienta totalmente protegido, cuidado, seguro en compañía de ellos dos. Es importante desde las constelaciones tener en cuenta que nosotros miramos lo que es el vínculo y lo que es la relación. Y es necesario hacer esta división porque el vínculo es eso que no podemos cambiar, eso que no se puede romper. Yo no puedo decir, ay, no, yo no quiero que esta señora sea mi mamá o que este señor sea mi papá o mis abuelos no me Sí, gustan. nada que hacer. Nada, o sea, eso es imposible. Te tocaría empezar a sacarte la parte de ADN que viene de cada uno de ellos. Claro. Imposible. Ujú. Pero lo que sí puedo tener o elegir es tener o no una relación con ellos. O cómo es la relación que yo quiero tener con ellos. Eso lo puedo ya elegir. Entonces la relación es secundaria, lo primero es el vínculo, Claro. desde esta mirada. Por eso, aunque la relación sea muy buena, si el vínculo no está fuerte, o sea, relación buena, yo todos los días hablo con mi mamá 3 veces al día o con mi papá. Eso es lo que diríamos, yo tengo una muy buena relación porque le cuento todo a mi mamá me cuenta todo. Pues resulta que no necesariamente. Puede que aquí haya un tema de vínculo porque yo no estoy sintiendo a mi mamá como mi mamá, yo estoy sintiendo a mi mamá o como la hija que tengo que cuidar o estoy sintiendo a mi mamá como mi mejor amiga. Pero ninguna de las dos, el rol de mamá es ser el rol de mamá. Ella es la grande, ella puede tomar sus decisiones, ella siempre ha tomado decisiones. Empezar a asumirlo, o sea, lo que nos saca del lugar es tener el vínculo afectado por una falta de posición o de reconocimiento. Entonces, cuando hay situaciones con papá, digamos que esto es demasiado genérico, pero puede haber inconvenientes para nosotras como mujeres para encontrar pareja. Pasa muchas veces que nos volvemos cuando hay papás ausentes o papás que han sido de alguna manera como disminuidos, es decir, inconscientemente mamá no te lo ha mostrado como el gran hombre o como esa persona que es valiosa para de quien tomar la vida. Claro. Sino que mamá es como yo, tú eres mío, mi hija, mi hijo. O sea, como que nos vamos tanto al lado de mamá. Sí. Y culturalmente nos han dicho, mamá una, papá cualquiera. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empezamos a tener, y esto es interesante, porque siempre que tenemos problemas o con papá o con mamá, en realidad lo tenemos con los dos. Siempre hay una opinión que se refleja del uno al otro. Okay. Entonces, cuando yo creo que papá no fue tan buen hombre como debía ser, porque fue mujeriego, porque fue jugador irresponsable, porque nunca aportó a la casa, todo ese tipo de cosas. Pues realmente también tengo una opinión con mamá por sumisa, por aguantar, por esto en paisa se dice, por bobita, ¿cierto? Entonces al final yo no puedo decir yo quiero ser como este hombre porque yo no quiero ser categorizada de esa manera, pero tampoco puedo ser como ella porque tampoco quiero ser con la que hacen lo que quieran. Entonces al final empieza a sentirse un vacío adentro. Entonces, cuando voy a buscar pareja, no importa si es qué tipo de pareja, pero busco a alguien que represente, por ejemplo, esa figura de autoridad que yo quisiera que mi papá hubiera representado. Y termino encontrando personas que repiten esos patrones que se juzgaron tanto en papá, los termino encontrando y los termino repitiendo. Es que a papá se le juzgó mucho porque era violento o agresivo o alcohólico, tenía problemas, pues no necesariamente alcohólico, pero sí con problemas de licor. Pues lo que empieza a pasar es que inconscientemente empiezo a encontrar parejas que empiezan a repetir ese patrón. Y cuando hay temas con mamá, normalmente hay problemas para manejar el dinero, para conectar con el trabajo. Entonces, y también, obviamente, la pareja. O sea, se empiezan a reflejar, pero digamos que se categorizan un poquito así más. Mamá es la vida. Entonces, todo lo que nos permita estar en la vida y alimentar la vida, vamos a tener ese tipo de inconvenientes cuando no hemos logrado conectar 100% pues, con este vínculo, sanar este vínculo con mamá. Y con papá, papá es el mundo, la prosperidad. Mamá es la abundancia y la vida. O sea, lo tenemos todo. Sí. Papá es la prosperidad. Es qué hacemos con eso que ya tenemos. Entonces ahí ya viene el tema de propósito, de trabajo, de... Puede que nos llegue el dinero, pero no sabemos sostenerlo. No sabemos qué hacer con eso. Todo ese tipo de situaciones se pueden empezar a presentar allí.
¿Qué papel tiene el juego del perdón en todo este proceso? Eso te iba a preguntar. Sí. Es muy interesante desde el punto de vista de las constelaciones, porque para nosotros no, el perdón no es necesario. Ok. Y es porque, y esto tiene un contexto, porque no es que no, o sea, nosotros buscamos una reconciliación y buscamos el hacernos cargo de, y decimos lo siento, o sea, no es como, no pasa nada. El tema es que el perdón, digamos, yo te hice algo a ti, ¿cierto? Claro. Una ofensa, un dolor, te lastimé. Y yo voy y te pido perdón. Casi que si tú me dices que no, tú te vuelves la mala de la situación. Entonces, desde esta mirada del perdón es como ese peso en el otro cuando podemos entender que cualquier situación, ambas partes tenemos parte de responsabilidad. Es decir, Claro. yo lo siento y me hago parte de mí, o sea, de lo que yo hice, lo siento, pero ya lo tuyo lo dejo contigo. Okay. No te pongo a ti el peso extra adicional de tener que decirme sí cuando en realidad puedes estar queriendo decir no. Entonces, simplemente es como cada uno se hace cargo de su parte. Esa es como la ligera diferencia que tenemos nosotros desde el perdón. Porque Y hay esto mucha como gente como que culpa a los papás, es como todo el tiempo, es la culpa de él y yo por eso soy así, o así, eso es lo que pasa en mi vida por la culpa de este. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Que son adultos que pueden llegar a los 100 años, pero que nunca superaron el modo niño. En el modo niño es cuando tenemos que poner culpas en el otro, cuando no nos podemos hacer responsables de nuestros actos. Especialmente con los padres, que es lo que pasa y cómo miramos el tema del perdón. Es que ellos básicamente lo que tenían que darnos nos lo dieron y fue la vida. Hay personas que no logran conectar con la vida y que te van a decir, pues que yo no pedí nacer. Claro. Ah, ok, entonces, ¿qué quieres hacer con eso? Pues ya naciste, estás Sí, vivo, estás estás acá. aquí. ¿Qué quieres hacer con eso? Ya no puedes seguir echándole la culpa a alguien más. Y si quieres, de poder puedes, pero pagas el precio. Porque si yo me quedo toda la vida echándole la culpa a alguien, no voy a tomar responsabilidad de mi vida, no voy a transformar ninguna situación. Simplemente me quedo en el modo niño echando culpas en el modo víctima. Claro. Y es muy complejo el modo víctima y es complejo saber que es muy atractivo. Claro. Porque es que el modo víctima, o sea, normalmente lo que vemos es alguien que sufrió un daño. Claro. Pero esa víctima, como lo hablábamos ahora con las ganancias ocultas, la ganancia oculta de una víctima es la posibilidad de vengarse. Entonces, siempre va a tratar de hacer sentir mal al otro o de cobrarle o de echarle la culpa, porque si fue víctima, pues Claro. tiene su excusa. Entonces, al final, Exacto. la víctima se vuelve un victimario sobre el otro. Wow. Entonces, Y por ese tema como no una miramos tanto el perdón. víctima puede como pues salir de de ahí, ese trance. sí, salir de modo víctima, porque pues como dices es fácil como quedar ahí. ¿Cómo hacer para que esa persona víctima pueda ya como superarlo? Eso es conciencia y decisión. Eso es conciencia y decisión de hacerse cargo, es decir, ok, ya. Yo lo Es move on. Yo lo que siento es que de cierta forma, como que a todos igual algo nos pasó, ¿sabes? Claro. O sea, y lo que hablábamos, todos de una u otra forma tuvimos problemas con papá o mamá. Y de que podemos quedarnos ahí, podemos. O sea, pues es que pobrecita yo. O sea, mira todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que vivir, pero igual así es imposible avanzar. O sea, porque como te quedas en ese loop de víctima, pues no hay opción de mirar para otro lado y que tu vida sea diferente. El problema que yo siento que yo me paré en posición víctima bastantes años y ya no fue fácil sostenerlo porque es que ya era como, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, como que me quedé, o sea, no avanzo, no estoy haciendo absolutamente nada y veo pasar el tiempo y veo pasar los años y como que si me quedo aquí, entonces todas las oportunidades de la vida se me van a ir porque pobrecita yo no pude. O sea, es que entiéndanme, pobrecita yo no pude. Y después tú no sabes cuánta gente que te cruzas en la calle también pudo tener una situación doblemente difícil. Claro. Que creo que fue lo que me motivó a mí a decir como, wow, conocí personas que también pasaron por cosas como bastante complejas
y ellos se hicieron cargo de sí, me pasó, o sí, viví una situación compleja, o sí, tuve problemas con mis papás, lo que sea, pero me hago cargo y ahora yo soy la adulta y yo decido que mi vida sea distinta. Y creo que esa es como la gran invitación a las personas que nos escuchan, y es como, igual yo no creo que sanar sea algo como tan sencillo que se pueda poner en estos son los pasos que hay que hacer, esto es lo que tienes que hacer, te va a tomar tanto tiempo porque cada persona es un universo totalmente diferente, pero lo que sí siento que es como importante es como para poder, me cruje la panza, para poder avanzar, tener la conciencia de que no importa cuánto tiempo tome, lo importante es como aferrarse a uno, agarrarse a uno y avanzar. Así sea a paso ligerito, o sea, porque también sanar es doloroso. Claro. Considero que es doloroso, o sea, Y que tienes no que abrir mucha gente puertas. tiene como quiere hacerlo. Exactamente. Mucha gente se quiere aferrar igual a ese sentimiento y a seguir en ese modo víctima o en ese resentimiento, Obvio. porque es que hay casos que son, me imagino que son muy locos de padres o mamás que han abusado y uno ahí como perdona y uno ahí como avanza, ¿sabes? Pero pues es como está en cada uno y es como entender de que eso te pasó y que tienes que de alguna manera pues salir de ahí, si es que pues tú quieres, y tal vez de pronto ayudar a personas que han estado en una situación similar y eso que te pasó a ti tal vez se puede convertir en algo que tú puedas usar como para Como ayudar. motor, como Sí. el motor que te Hay impulsa. personas para las que se vuelve un motor, Claro. se vuelve una motivación y es, ok, yo viví por esto, yo pasé por esto y quiero que nadie más pase por esto. Exacto. Ok, eso ya es pasar del víctima al salvador y eso tiene otras implicaciones, Ok. pero al punto es, siempre vamos a pagar un precio, Sí. que les decía ahora, con la ganancia oculta, siempre para hacer algo implica que no vamos a hacer otra cosa. La pregunta que se vuelve ahí en esos casos es, ¿cuál es el precio que quieres pagar? Así de directa tengo que llegar a ser, porque si no entramos en el loop del victimismo y ahí yo ya no puedo hacer nada. O sea, realmente si alguien se quiere quedar en el rol víctima, ok, cuando estés Dale. listo, yo no puedo hacer más. Pero es cuál es el precio que quieres pagar. No, es que es muy doloroso, es que esto fue muy feo, esto fue muy fuerte, esto yo sufrí mucho, ok. ¿Quieres pagar el precio de no liberar al otro, no liberándote tú de esa situación? Yo solo trabajo con adultos y eso se vuelve interesante en este proceso. Desde las constelaciones solo trabajamos con adultos. De hecho, yo no constelo a nadie menor de 14 años. Claro. Les decía ahora, hay niños de 95 años. Si me llega el modo niño, la persona que solo quiere seguir culpando, que no va a hacer nada, que es el precio que quieres pagar, no pasa nada, yo no te voy a hacer mover de ahí. El otro precio que puedes pagar es, ok, dejo de poner esta carga, libero a la otra persona, me libero yo, pero como tú decías ahora, me abro unas nuevas posibilidades de lograr algo diferente. ¿Ok? Exacto. Pagas el precio de dejar de ser víctima, pero ¿qué ganas? Es que si no pagas el precio de que va a ser como un camino, pues doloroso, pero igual no es como todo el tiempo es dolor, no. Pero es como cuando lloras. O sea, no a todo el mundo le encanta llorar, pero tú lloras y es como, ay, o cuando vomitas, es horrible, pero descansas, es algo que tu cuerpo necesita, ¿sí? Y en tu interior, o sea, tu interior sabe que lo necesitas, tu cabeza sabe que lo necesitas, tú sabes que lo necesitas. Entonces, si no quieres enfrentarlo, o sea, todo bien, igual es decisión de cada quien y no es como, ay, están re obligados y todos los que escuchan al otro lado del charco se tienen que mirar. No, es cada quien, pero no va a pasar nada diferente si no lo enfrentas. Y yo creo que difícil es igual ver la vida siempre igual sin un cambio y sentirte igual toda la vida, si te has sentido triste y no sé. Sí. Y seguir maquillando como eso, como yo puedo, yo estoy bien, pero internamente no lo estás y sigues como pretendiendo, no, yo he vivido toda mi vida así y no necesito cambiar porque pues, sí, así soy, estoy bien, sí, como ya aprendí a vivir con eso, pero tal vez no.
Que Mira, siento que a mucha gente de generaciones como de mayores, tipo, no sé, Nuestros tal, abuelos. sí, como nuestros abuelos o incluso papás, bueno, mi papá es muy joven, pero papás como tipo en sus sesentas que me pasa, lo he visto mucho en hombres, y es que cuando llega la edad les da como este remordimiento, ¿sabes? Como de no hice esto, no hice lo otro. Y el problema es que la vida te pasa, o sea, los años pasan. O sea, a mí me parece increíble que cuando tenía 20 yo sentía que el tiempo no pasaba. Ujú. Pero ahora que voy a cumplir casi, bueno, 30, el tiempo pasa. En serio, el tiempo pasa. o sí. Y, y tú haces así y se te fue la vida. Y yo, la verdad, no tengo ni idea, o sea, creo en todo lo que hay, no sé si hay vidas, 40 vidas y solo tenemos una, pero probablemente esta conciencia sí la voy a tener solo una vez. Y no, y yo lo que pienso es, yo no quiero llegar a los 60 con esta conciencia solo viviendo a partir de la tristeza y el victimismo, no. O sea, yo espero que por lo menos, o sea, no tengo que tener la vida resuelta, pero por lo menos a los 60 como sentirme en paz y tranquila conmigo y decir, ya, hice, o sea, como todo lo que tenía que hacer como por mí, por sentirme lo mejor posible conmigo. Y yo creo que sí. Yo te diría que al menos vas a tener unas situaciones diferentes, que al menos Re, sean, no sean las mismas, eso re, ya puede ser ganancia. exacto. No, eso ya es Lo que, ganancia. lo que empieza a pasar con este tipo de procesos y cuando entramos en procesos de autoconocimiento, que finalmente las constelaciones son eso, un proceso de autoconocimiento también, Claro. de estas dimensiones más grandes, se va haciendo más sutil, no más fácil la vida, pero sí más sutil. Ujú, Y más sutil es ya puedes empezar a identificar más fácil cómo llegan, cómo reaccionas, cuáles son las cosas que te dan más duro y cómo transitarlas. ujú, ujú. Y esas son las herramientas que te van quedando. Sí. Bueno, baby, ya para Para ir cerrar. cerrando, ¿qué crees que deberíamos, cómo lo deberíamos cerrar? Más como enfocado hacia de pronto como los emprendedores. Sí, yo creo que, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren, o sea, que están intentando emprender, pero sienten que están ahí como, Como como, y que nada les sirve, ¿sí? Como que no sí, les funciona y como que están en ese bucle, como algo que le puedas decir que de pronto pueda ayudarlos. Que se pregunten qué no estoy viendo. Y cuando se lo pregunten, que vengan a constelar, por supuesto, pero, Claro. pero sí es eso, hay algo muy importante que no hablamos y ya vamos a cerrar, pero Sí. sí quisiera dejarles esta reflexión y es realmente para qué estoy haciendo lo que hago. Ujú. Así como les preguntaba ahora cuál es la ganancia oculta, también es muy importante cuál es la motivación oculta. Claro. Muchas veces le ponemos a nuestros emprendimientos el peso de que nos tienen que salvar, nos tienen que hacer felices, nos tienen que mantener y dar el tiempo y hacernos sentir realizadas, perfectas. O sea, les ponemos un peso a algo que realmente es, pues no debería tenerlo, Claro. ¿cierto? Entonces, y eso está relacionado con lo que hablamos ahorita del propósito. Es que lo único que yo quiero hacer es esto y esta actividad es la que debería darme todas las posibilidades de la vida. A veces este proyecto no está tan listo para tener todo ese nivel de responsabilidad. Ujú. Entonces, cuando sentimos que lo estamos y que estamos como en este sobreesfuerzo, preguntémonos, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hay negocios que la única motivación que tienen es el dinero. Y son negocios que aunque parecieran rentables, no sé, ventas de algo ilegal, no sé, va a ponerlo en Sí, sí, esas sí. condiciones. Pues sí, puede ser muy rentable, pero ¿cuál es el precio que estás pagando por él? ¿Cuánto te puede durar? ¿Qué tan sostenible es y qué tanto estás arriesgando para poder lograrlo? Y aunque el ejemplo es algo extremo, muchas veces nos pasa en los emprendimientos. Yo lo único que quiero es algo para tener plata ya. Claro. Ujú. Pues resulta que los negocios, y esto es interesante desde la parte de las constelaciones organizacionales, los negocios tienen su propia alma. Los Claro. negocios también tienen un propósito mayor. Mm. Entonces, los invito a que tengan muy en cuenta de dónde nace la chispa. Y la chispa es para qué quiero hacer lo que hago. Ujú. De dónde nace la idea. De quién nace la idea. Porque también pasa mucho de que la idea no nace exactamente de quien la ejecuta. Pudo haber sido, no sé, voy a decir alguna conversación con tu pareja, nació la idea del podcast y el podcast hoy es
tuyo o es de ustedes, pero resulta que hay una chispa que se generó en otra persona que nos está reconociendo. Entonces, ese reconocimiento a la chispa, a los fundadores, a esas personas que están haciendo parte de que tú hoy puedas estar dedicada a hacer lo que haces. Todo ese nivel de, o sea, es algo más grande, no es solo comprar mercancía y venderla. Es que un emprendimiento tiene muchas dimensiones que también necesitan ser reconocidas. Entonces les diría eso, preguntémonos, ¿para qué y por qué hago lo que hago? ¿A quién no estoy reconociendo o qué no estoy reconociendo? Nos pasa como emprendedores también que quisiéramos como borrar nuestro pasado, toda nuestra historia. Entonces me hacían la pregunta, ¿qué hacías antes en Colombia? Hay muchas personas que no quisieran ni siquiera recordarlo. Claro. Pero resulta que ese camino que yo viví en Colombia es lo que me permite hoy tener las herramientas y los recursos que tengo acá. Exacto. Toda esa historia, tu profesión o tus profesiones anteriores, más allá de la profesión, toda tu experiencia anterior, todo eso hay que empezar a integrarlo, hay que hacerlo parte de. Y normalmente cuando estamos testeando emprendimientos o empresas, analizamos la persona, los clientes y los empleados. Wow. Cuando hay empleados. O sea, tú también constelas para empresas. Sí. Wow, eso es súper interesante. Súper interesante. Sí, porque muchas veces nosotros podemos, y el producto, importante. Muchas veces nosotros creemos que tenemos el producto de la vida, pero cuando testeamos los clientes resulta que los clientes no están interesados y no es porque el producto necesariamente sea malo, sino que yo se lo quiero vender a alguien que no es el indicado. Claro. Entonces es como hacernos este tipo de preguntas que ojalá los pudiéramos hacer antes de, no cuando ya estamos hasta el techo de Literal. Es literalmente como sentarte, escribir esas preguntas tal vez, o si lo quieres hacer mental, hazlo mental, pero que tengas un momento para conectar con esas preguntas, para entender y encontrar esa respuesta. Porque si nosotros, o sea, no te va a tomar mucho tiempo de tu vida, simplemente como, no sé cuánto tiempo, pero es como en un momento que tú puedas decir, voy a hablar conmigo mismo o misma, ¿sí? Y con mi negocio. Y con mi negocio, claro que sí. Como entender y verme en esa posición, no simplemente como seguir en el camino de que como robots haciendo cosas como, ¿sabes? Sino como que en serio tener como esa visión, entender como qué pasa en ti, en tu cuerpo, en tu mente y cuáles son esas respuestas que tú diste como las preguntas. Entonces como que podamos entender eso internamente, ¿cierto? Sí. Perfecto. Me encanta. Emprender es, y lo digo por experiencia propia, el viaje de autoconocimiento plus, este es el recargado. Porque tú crees que te conoces y que ya tienes, o sea, a nivel personal has desarrollado unas estrategias, pero cuando emprendes, el mundo se te pone de cabezas porque te empiezas a confrontar con todo lo que creías transitado o con las cosas que ni siquiera te has enterado. Claro. Entonces es igual que en la vida, les decía ahora, es tener esa conciencia de qué me mueve a hacerlo y para qué y qué va a pasar conmigo cuando lo logre. Claro, sí. O sea, es un proceso de conciencia. Sé que hay empresarios, ni siquiera estaríamos hablando de emprendedores, sino empresarios muy tesos y que lo han hecho de otra manera, pero cuando empezamos a desligar todo, a desmenuzar esas historias y qué es lo que ha pasado, hay procesos de conciencia, hay procesos de motivaciones. Las empresas necesitan estar al servicio de la vida como nosotros las personas también. Entonces, de ese propósito claro, es el que nos puede mostrar cuál es el futuro y también entender las empresas tienen ciclos como la vida misma. Sí. Hay de crecimiento, de expansión y cada momento tiene una necesidad diferente. Pero como en la vida, también la recomendación es estar conscientes qué estamos excluyendo, qué necesitamos integrar, qué necesitamos reconocer, a quién necesitamos agradecer. Esa sería como muy a la base, tips muy básicos para los emprendedores que podamos reconocer qué es lo que está pasando con nuestro negocio. Nice. A veces es básico nosotros cuando somos vendedores, ofrecemos servicios y somos nosotros el servicio. En mi caso, yo soy mi producto, pues yo me ofrezco como facilitadora. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué sí he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Cómo ha sido mi propio proceso personal? Porque yo ofrezco y acompaño las constelaciones desde mi propia experiencia de vida, no desde la teoría. Entonces, al final es como emprendedores les diría eso, un emprendimiento consciente
O sea, hay muchas maneras de emprender, pero un emprendimiento consciente hay que hacernos las preguntas más Correctas. amplias que podamos y ser más conscientes de qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos y para quién también. Wow, Nice. me encanta. Qué gran cierre. ¿Dónde podemos encontrarte, Diana? Instagram más fácil, Diana Montoya Coach. Diana Montoya Coach. Perfecto. Ahí estoy, ahí publico los talleres y ahí me pueden contactar también. Súper, genial. Nosotras que somos Al otro lado, punto del charco. nice. En todas, creo. o si no, al otro lado del charco, podcast en YouTube, ahí nos pueden encontrar. Por favor, si les gusta este contenido, por favor, déjenoslo saber en los comentarios, denle like, denle me gusta, campanita, todo eso, porque pues así sabemos que les gustó y podemos seguir de pronto trayendo como a gente que es especialista en ciertos temas y gente muy cool que sabe muchas cosas y que nos pueden ayudar, como por ejemplo en este episodio, que siento que Sí. salí como con muchas ideas y con muchos cuestionamientos que me gustaría de pronto como empezar a mirar más a fondo. Me encanta, baby. A ustedes muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Oh.